Vamos a hablar de la componente emocional que tiene un cliente propietario de un local al que le quiere cambiar el uso a vivienda y que está muy nervioso porque no sabe si va a poder realizar el cambio de uso de local a vivienda. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas amigos de Aridar. He hablado muchísimo en este canal sobre cambios de uso, sobre el tema técnico, la densidad urbanística, cómo se redondea al alza el número de viviendas, algunos condicionantes que existen a la hora de aplicar la normativa de habitabilidad referentes a la superficie útil en relación al ancho de fachada, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema técnico principal, de manera que vosotros mismos podéis chequear algunos aspectos clave, no todos, porque ya muchos no se pueden explicar de una manera tan simple a través de un vídeo de YouTube, sino que necesitan un estudio pormenorizado, que para eso estamos nosotros, pero por lo menos sí los principales. Pero la componente emocional, no hemos hablado de la componente emocional, y es que, aunque ya lo he comentado alguna vez, muchas veces nosotros recibimos el encargo de un estudio preliminar de viabilidad de un cambio de uso, porque alguna persona propietaria de un local sinceramente pensaba que había comprado una vivienda. Sinceramente pensaba que había comprado una vivienda porque en su momento el local tenía cédula de habitabilidad. Ya sabemos que un local no puede tener cédula de habitabilidad. Por definición, un local no puede tener cédula de habitabilidad. Jamás, jamás. Antes se concedían estas cédulas de habitabilidad, pero ahora ya no se conceden. De hecho, solamente en algún caso muy puntual, que a mí no me entra en la cabeza, pero existe, pues se ha concedido una cédula de habitabilidad a un local solo porque en su día fue una vivienda. En su día, y estoy hablando de hace décadas. Pero en teoría eso no debería ser. Para mí es un error y no se puede conceder una cédula de habitabilidad a un local porque una cédula de habitabilidad está relacionada directamente con las viviendas. El caso es que pues muchos clientes se dan cuenta que han comprado un local y no una vivienda. Se dan cuenta que han comprado un local y no una vivienda porque no les han asesorado bien, porque en su día no le preguntaron a quien tenía que preguntar, porque en su día no recurrieron a quien tenía que recurrir y por lo menos que le vendieron una moto o les vendieron humo y tienen un activo inmobiliario que vale bastante menos de lo que ellos pensaban. Y aquí ya no estoy hablando de que el local no pueda ser una vivienda, que el inmueble no esté acondicionado con una vivienda real, que sea una vivienda, pero en la escritura aparece como un local, en el catastro aparece como un local, o sea que es una vivienda, sí, aparentemente, pero es un local legalmente. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque el local se vista de vivienda, local se queda. Salvo que se haga un cambio de uso. ¿Y qué supone esto? Pues supone varias vicisitudes. La principal, para mí la principal es que tiene un activo inmobiliario que vale mucho menos de lo que pensaba. Si una vivienda, por ejemplo, estamos hablando de precios de Barcelona, una vivienda estándar, pues puedes venderla por 200.000 euros, pues un local igual lo puedes vender por la mitad, con las mismas características. Luego estamos hablando de que una persona que esté viviendo ahí, que ya haya alguien que esté viviendo ahí oficialmente. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que no se puede sacar el mismo seguro de vivienda a un local que a una vivienda. Que si un local está siendo utilizado como vivienda, pues es una utilización irregular y alguien que esté revirado en la comunidad de vecinos pues puede empezar a tocar las narices. Yo no digo que esto tenga que hacerse o que no tenga que hacerse, solo digo que es posible que alguien con ganas de molestar y con ganas de follón pues tenga ganas de tocar las narices y empezar a decir, oye, ¿por qué usted me está utilizando este local como vivienda? Y ya está. Estos son los tres principales problemas. El principal del activo inmobiliario, que vale menos, el de los seguros que van relacionados con el piso, contra riesgos, contra cualquier tipo de riesgo, y la relación con la comunidad de propietarios. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues el propietario se da cuenta de que lo que tenía que haber hecho anteriormente, antes de plantearse la compra del activo inmobiliario, también puede decir que puede ser heredado, pero vamos a poner el caso más desfavorable, que es que lo hayan comprado sin conocimiento o que les hayan vendido una moto. Pues se encuentra que el local
necesita un cambio de uso, y aquí viene la incertidumbre. Yo ya he comentado, sobre todo en Barcelona, cuál es la tasa de conversión de los cambios de uso, que prácticamente está inferior al 10%, es decir, que yo analizo 10 locales y uno es viable el cambio de uso. Por eso están tan buscados y por eso la operación inmobiliaria esta es tan jugosa. Es que claro, si todos los locales se pudiesen convertir a vivienda, esto sería jauja. El mercado inmobiliario experimentaría un boom, pero todavía más bestia que la burbuja inmobiliaria de mediados de los años 2000. ¿Y qué es lo que ocurre? Que está ese 10% de posibilidades de éxito, y cuando les informamos a los clientes de esto, pues se les cae el mundo encima y se vienen abajo, y entonces viene un fenómeno que yo califico como el de trasladar todas las inquietudes al arquitecto. Es decir, trasladar todo lo que han ido pensando en estos tiempos, todo lo que podían haber hecho, lo que no podían haber hecho, e intentar coger esa bolsa que tienen en la espalda de piedra y pasársela al arquitecto con el encargo del estudio de viabilidad. Y claro, nosotros estamos viendo las cosas, estamos calculando desde un punto de vista objetivo, pero nosotros no somos responsables de ese 90% de cambios de uso que no se pueden ejecutar por normativa, por densidad urbanística. No somos responsables. Y tenemos la impresión muchas veces de que se nos hace algo responsable si no podemos hallar el camino para que el cambio de uso sea viable, que se nos hace responsable también de que en su día no se haya hecho las cosas bien a la hora de adquirir ese activo inmobiliario. Yo no estoy diciendo que se nos haga directamente responsable, pero sí por la actuación de algunos clientes da la impresión de que al final quieren, si el arquitecto digamos que comete el más ligero error o la más ligera imprecisión, eso con nosotros no pasa, pero puede pasar perfectamente, Hay muchos casos que están sujetos a interpretación de leyes y hay que reunirse con el técnico del ayuntamiento del distrito correspondiente. Y no es una cuestión de blanco y negro, no. Por ejemplo, tema de normativa de densidad urbanística. Pues la ley dice claramente que es dividir, en Barcelona, dividir el número de metros cuadrados construidos sobre rasante, no valen subterráneos, entre 80. Eso es lo que dice la ley, que está publicada en la página web del Ayuntamiento de Barcelona. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que últimamente, y esto también lo publicamos en un vídeo, pues aparte de eso también se pide, muchos técnicos del Ayuntamiento también piden que sea el planeamiento vigente. Sea el planeamiento vigente lo que cuente, o sea, lo que se puede construir en un futuro, no lo que está construido ahora. Y eso sea lo que se divide entre 80. Que lo que ocurre, que esa versión es bastante más desfavorable. ¿Cuál gana? Pues muchas veces está claro que muchas veces ocurre que las dos no son viables, pero si una es viable y la otra no es viable, pues aquí ya tenemos un conflicto y tenemos sobre todo que coger el teléfono y llamar al técnico del distrito para que nos diga claramente si eso puede ser o no puede ser. Y eso, claro, eso te lo tienes que decir al cliente, y el cliente cree en algunos momentos que nosotros no sabemos hacer las cosas, cuando lo que ocurre es que nosotros estamos investigando, nosotros estamos haciendo bien el trabajo y él está trasladando toda su inquietud de haber hecho una inversión inmobiliaria, digamos entre comillas dudosa, y la está trasladando a nosotros. Por lo tanto, clientes, propietarios de locales, cuando se trate de un cambio de uso, si os dais cuenta de que igual os han vendido una moto, el arquitecto al que contratéis con el fin de dilucidar si el cambio de uso es posible o no, no tiene la culpa del proceso anterior. Este arquitecto lo teníais que haber contratado antes. Y entiendo que no lo hayáis contratado antes porque os han vendido la moto, os han engañado, hay profesionales que buscan solo embolsarse el dinero, pero estad tranquilos porque tenéis un activo inmobiliario. No tenéis una vivienda, vale, no tenéis una vivienda por ahora, pero tenéis un activo inmobiliario y el local siempre le vas a poder sacar algún de rendimiento. No todo se acaba en la venta y en el alquiler de vivienda. Hay maneras y posibilidades de sacar rendimiento a un local, muchísimas. Lo que pasa que no son tan evidentes como las de las viviendas. Pero sobre todo, al arquitecto que contratéis, estáos tranquilos, hará lo mejor posible su trabajo, se reunirá con el que tenga que reunirse, os presentará los cálculos matemáticos para que tengáis el diagnóstico claro, si se puede convertir o no se puede convertir en vivienda, y sobre todo si habéis contratado a un arquitecto y al final no os fiáis de él porque lo que queréis oír es que el local es convertible a vivienda, que esta es otra, es que muchas veces vosotros queréis oír que el local es convertible a vivienda, queréis que alguien os diga lo que queréis escuchar,
pero si no puede ser, no puede ser. Aún así, si no os fiáis del arquitecto que os ha dicho que el local no puede convertirse a vivienda, tenéis una segunda opinión, contratad a otro arquitecto y mirad a ver su visión. Y claro, cuando tenéis ya un espectro de dos opiniones, pues es muy probable que las dos opiniones coincidan. Es muy probable, por no decir que estamos en el principio Pareto, 80-20%, 80% a favor, que las opiniones coincidan. Pero sobre todo, estáos tranquilos. Lo pasado, habéis comprado un local pensando que una vivienda, olvidaos de eso, pero ahora simplemente concentrados en si el cambio de uso es posible y averiguarlo. Confiar en los mejores profesionales. Si por alguna razón acabáis no fiando en un profesional, coged a otro profesional, recurrir al colegio de arquitectos, recurrir a alguien independiente que no esté en absoluto relacionada con ese local. Esto es muy importante. La persona que os diga si el cambio de uso es viable no puede ser jamás una persona que esté relacionada con la venta o el alquiler del local. No, tiene que ser alguien independiente que no os conozca de nada. Y estáos tranquilos y sobre todo no proyectéis en el arquitecto vuestras inquietudes de que si no puede ser convertido en local a vivienda, pues se cae el mundo abajo y no puede ser, me han estafado, me han vendido humo, me han vendido motos y prácticamente de nosotros depende vuestra felicidad. No es así, hay que estar más tranquilos. Yo entiendo vuestra posición, pero también entiendo que estadísticamente en Barcelona, por ejemplo, la conversión de cambios de uso es de un 10%, o sea que del todo el espectro de locales analizados para ver si se puede cambiar el uso, al final es un 10% viable. Un 10% viable desde el punto de vista urbanístico. Estamos hablando de la densidad de viviendas, porque luego hay que hacer obras, etcétera. O igual la viabilidad no viene por la normativa de habitabilidad. Es decir, que por eso digo que es siempre menor al 10%. Por lo tanto, tranquilidad, confiad en los técnicos, confiad en los profesionales que os están llevando el caso y vosotros elegís si al final la opinión no os gusta o no os convence o no os hace tilín o algo os rechina el cerebro, coged otro técnico totalmente independiente y llegad a una conclusión y sobre todo informaros, porque al final la viabilidad de cambio de uso la puede aprender cualquiera, no solo viendo los vídeos de este canal, sino informándose un poco, reuniéndose con personas que saben. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.